Este es un nuevo video en el cual hablaremos acerca de lo que es la recta de regresión lineal. Estaremos hablando dándoles un pequeño concepto de lo que es, lo que consiste, como un pequeño preámbulo, lo que es la recta de regresión lineal, y daremos un ejercicio o un ejemplo claro de cómo aplicarlo, las utilidades que tiene, porque se puede decir que es un aspecto que es muy útil en diferentes situaciones que uno requiera emplearlo para ya predicciones o algún resultado, o ya la relación entre variables. Más adelante estaremos ampliando esto. Hoy les vengamos a traer entonces lo que es la recta de regresión lineal, y a manera de una introducción, para que tengan una idea clara de en qué consiste o de qué trata esto. Le traemos el siguiente concepto. En estadística, cabe recalcar que es un tema de estadística descriptiva, que compete a la estadística descriptiva. La regresión lineal y el ajuste lineal es un modelo matemático usado para aproximar. Esto de aproximar, entendámoslo como significado de pronto hipotizar o hipotetizar más bien, o predecir la relación de una independencia, o la relación de independencia, mejor dicho, entre una variable dependiente, en este caso sería y una variable independiente, que en este caso sería x, y un término aleatorio, que como vemos en este símbolo de aquí. Como lo explicamos aquí, lo que quiere decir aproximar, en otro aspecto, y quizás es lo que nos daremos más cuenta, porque se puede decir que se puede decir de que trata de como predecir. Después nos daremos cuenta por qué utilizamos esto como sinónimo y por qué decimos de que quiere decir, o lo tomamos como que es una predicción de algo. Ahora procederemos a darles un pequeño ejemplo para hacerles más claro de qué es la utilidad, cómo se utiliza, cómo se emplea, en qué situaciones y qué funcionalidades nos trae este tema como tal, o sea, qué nos brinda. Bueno, así como hemos hablado anteriormente, ahora vamos a mostrar un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo de cómo se emplea la que es la recta de regresión lineal. Ya como habíamos dicho, es un elemento muy importante en la estadística, pues nos permite dar proyecciones, nos permite dar una previsión acerca de un evento futuro enmarcado dentro de un grupo o un determinado grupo de elementos. Entonces, bueno, el ejercicio que tenemos en esta hora es la calificación. La escala de valoración va de 0 a 20 de un grupo de estudiantes de quinto semestre de licenciatura en matemática en el examen parcial del primer corte X, y en el examen final de ecuaciones diferenciales Y fueron las siguientes. Como vemos, aquí podemos contemplar una pequeña tabla donde se observa todas las calificaciones de los estudiantes de ese determinado grupo de quinto semestre de licenciatura en matemática. Sabemos que la X va a ser el examen parcial y Y va a ser el examen final. Entonces son aspectos a tener en cuenta para la realización del video. Entonces, teniendo ya todo esto en claro, vamos a proceder lo que es la realización del video. Entonces, teniendo esto en claro, vamos a proceder con lo que es la realización del video. Bueno, dado el ejercicio, tenemos que hallar los siguientes aspectos. Nos menciona que tenemos que construir un diagrama de dispersión, que luego le daremos una pequeña visión de cómo es un diagrama de dispersión y para qué utilidades nos da.
Determine la ecuación de regresión lineal de la variable y en función de la variable x. Esto también lo veremos, la vamos a realizar. Vamos a graficar en el diagrama de dispersión que vimos en este punto. Graficaremos lo que es la recta de dispersión, la recta de regresión obtenida del anterior punto del diagrama de dispersión. Y tenemos una serie de preguntas, de problemas, de unas preguntas más que serían predecir lo que sería la nota de un estudiante en el examen final si ese estudiante saca en el primer corte 12 puntos de calificación. Y tendríamos una siguiente pregunta que sería: si un estudiante obtiene en el examen final de ecuaciones un puntaje de 16, ¿cuál será su nota en el examen parcial? Entonces todo esto lo vamos a desarrollar en las siguientes, a continuación, en lo que viene. Entonces, primeramente vamos a encontrar lo que es un diagrama de dispersión. Bueno, el diagrama de dispersión nos permite visualizar bien cómo están distribuidas cada una de las variables. Nos permite ver qué tan alejados, qué tan cercanos se encuentran las variables o dependen de sí también. Aquí vamos a encontrar lo que es esto es el diagrama de dispersión. Todo esto es el diagrama de dispersión más esto aquí que estamos señalando. Esto es lo que se le llama una nube de puntos. Esta nube se encuentra son cada uno de los datos que se encuentran en cada una de las variables, en el cual las graficamos, lo expresamos en este siguiente gráfico, con lo cual nos permite dar la dependencia, la independencia, y nos permite observar todo lo que cómo están distribuidas las variables, cómo están distribuidos cada punto y qué dependientes es la variable de cada una. Tal como habíamos dicho, cómo se grafica cómo se grafica este gráfico. Entonces, ¿cómo haremos para graficar? Por ejemplo, si me presentan algún ejercicio y queremos graficar, hacer un gráfico de dispersión para saber cómo están distribuidas las variables. Para eso nos vamos a esta tabla y tenemos en cuenta la variable x, que serían las notas del examen parcial, y la variable y, que serían las notas del examen final. Lo que vamos a hacer es tomar, así como graficamos un plano cartesiano en álgebra, vamos a tomar las dos variables y los dos puntos. Es decir, en este caso vemos que en x toma un valor de 12, y y cuando x toma 12, y sería 15. Es decir, que ese estudiante, cuando sacó en el examen parcial de primer corte 12 puntos, en el examen final tuvo 15 puntos. Entonces, de la misma manera como graficamos en el plano cartesiano, así vamos a utilizar estas mismas mecánicas para graficar los diferentes puntos y así quedar nuestro diagrama de dispersión. Entonces, tomamos x y así mismo vamos a tomar lo que es y. Luego, así como habíamos mencionado, tomamos x y y. Vemos que x, veíamos que x tomaba un valor de 12 y que y tomaba un valor de 15. Entonces, tomamos nuestro gráfico, sabemos que x sería el eje de las abscisas y y sería el eje de las ordenadas. Entonces, así tomando de referencia, comenzamos a ubicar para obtener la coordenada del punto. Entonces sería comenzamos y miramos que x teníamos un valor de 12 puntos, y que y teníamos un valor de 15. Entonces tomamos los 12 puntos
y que lleva a tener un valor de 15. Entonces seguimos subiendo hasta topar el límite de y, que sería 15, que es el que iría aquí. Entonces nuestro primer punto iría en la coordenada 12,15. Entonces así se estaría graficando los diferentes puntos. Es decir, este puntico que está aquí sería 12,15. De la misma manera se estarían graficando los diferentes puntos en el diagrama de dispersión. Entonces tomamos el valor de x y vamos ubicando los puntos con respecto al valor de, o sea, tomando x y y. Entonces así lo estaríamos graficando. El diagrama de dispersión nos permite dar una muestra muy de cómo se encuentra todo distribuido a las diferentes variables, cómo se encuentra todos los diferentes puntos, los diferentes distribuidos, la distribución de cada uno de los puntos. Entonces, siguiendo con esto, tendríamos un siguiente punto que tendríamos que determinar la ecuación de la recta de regresión lineal de la variable y en función de la variable x. Bueno, entonces, para llegar a lo que es la recta de regresión lineal que habíamos visto anteriormente en el concepto, que sería esta recta, esa es la recta de regresión. Esa es la que vamos a utilizar, pero para llegar a esa recta necesitamos pasar primeramente a hacer unos procesos anteriores, que sería primero crear lo que es una tabla donde vamos a encontrar una tabla de frecuencia, donde vamos a encontrar lo que es, en este caso, como estábamos hablando de estudiantes, de un grupo de estudiantes, serían el número de estudiantes que hicieron los exámenes. Encontraríamos lo que es la variable y, que es la que está, la variable x, y encontraríamos lo que es la variable y, que es esta. Luego encontraríamos lo que es una columna donde donde se encuentra lo que es la resta de cada uno de los datos de la variable x con lo que es el promedio de esa variable. Entonces, asimismo lo encontraremos con la variable y, la resta de cada uno de los datos de los estudiantes en el examen final sobre menos el promedio de ese examen, de ese grupo de estudiantes. Luego encontraríamos una segunda columna en el cual vamos a multiplicar las anteriores dos columnas, que sería la resta de el examen parcial de cada estudiante menos el promedio por la resta del examen final de cada estudiante menos el promedio de ese examen final, que sería esta columna que estamos viendo aquí. Luego encontraríamos que esta misma columna la vamos a encontrar aquí, solo que con la diferencia de que va a estar elevada al cuadrado. Asimismo con la siguiente. Todo este proceso lo necesitamos para hallar lo que es la recta de regresión lineal de la variable. Pues luego de hacer las diferentes gráficas, esta tabla, ya podemos seguir lo que es el siguiente paso, que sería hallamos lo que es la media aritmética, el promedio, que lo necesitamos, que son estos que están aquí, tanto para la variable x como para la variable y. Estos dos necesitamos esos promedios o medias aritméticas para completar lo que es nuestra tabla, y no solo eso, sino también para completar unos datos que se encuentran dentro de lo que es la recta de regresión lineal. Luego de tener estos datos y de completar nuestra tabla que vimos anteriormente, vamos a necesitar hallar el b sub 1. Ahora vamos a ver de dónde sale ese b sub 1. Sabemos que la recta de regresión lineal tiene una fórmula de b sub 8
más b sub 1 por x. Entonces este b sub 1 y este b sub 8 le necesitamos hallar. Entonces luego de hallar esos promedios y de completar nuestra tabla, allá hacemos el siguiente paso, que sería hallar b sub 1. ¿Cómo hallamos b sub 1? B sub 1 lo podremos hallar haciendo el coeficiente. B sub 1 se puede hallar como el coeficiente de la covarianza de x, y sobre la varianza de x. Con esta fórmula podríamos hallar lo que es b sub 1. La vemos aquí. Luego de esto hallamos lo que es la covarianza y la varianza de x. Luego de esto reemplazamos los diferentes resultados. Sabemos que la covarianza y la varianza de x, bueno, ya la hemos visto en situaciones anteriores. Entonces, luego de hallar esa covarianza y varianza de x, pasaremos lo que es reemplazar los términos dentro de esa fórmula que habíamos obtenido. Es decir, b sub 1 va a ser igual a covarianza. Reemplazamos los términos tanto de la varianza como de la covarianza y así hallaríamos lo que es el b sub 1, que sería este valor que tendríamos aquí. Luego de esto, ya de hallar b sub 1, pasaríamos a hallar lo que es el b sub 0. Recordemos que existen estas dos variables que necesitamos hallar para encontrar lo que es la recta de regresión lineal. Sabemos que la recta es b sub y igual a b sub 0 más b sub 1 por x. Entonces ya hallamos b sub 1, necesitamos hallar lo que es b sub 0. B sub 0 se halla de esta manera que encontramos aquí. Tiene una fórmula de b sub 0 igual, vamos a hallar con la fórmula de b sub 0 igual, va a ser igual a la media aritmética de y menos la media aritmética de x por b sub 1. Entonces con esta fórmula hallaríamos lo que es b sub 0. Luego de hallarle estos términos, bueno, tenemos las dos medias aritméticas, lo teníamos aquí, y b sub 0 que la llevamos aquí. Luego reemplazamos de esos términos y encontraríamos ahí hacemos las diferentes operaciones y encontraríamos lo que es b sub 0. Luego de esto pasaríamos a hallar y a reemplazar lo que es en la recta de regresión lineal. Con esto hallaríamos lo que es la recta. Entonces pasaríamos a hallarla. Sabíamos que la recta, tenemos en cuenta que la recta era b sub y igual a b sub 0 más b sub 1 por x. Luego de esto reemplazamos a b sub 0, el b sub 1 y x quedaría normal. Con el reemplazo de estos dos términos encontraríamos lo que es la recta de regresión lineal, que es esta que tenemos acá abajo. Sería y igual a 3,7064 más 0,8408x. Entonces esta sería la recta de regresión lineal para este ejercicio. Ya tendríamos lo que es la recta de regresión lineal. Luego de esto pasaríamos a lo que es a graficar esa recta dentro del diagrama de dispersión de puntos. Diagrama de dispersión. Entonces la recta de regresión lineal sería esta que vemos aquí. Esta sería el y igual a b sub 0 más b sub 1 x. Esta es la recta de regresión lineal. Entonces tenemos que tener en cuenta que la recta de regresión lineal es la recta más cercana en todos los puntos, es decir, donde todos los puntos, es la recta que pasa más cercana a todos los puntos de esta nube de puntos, de esta nube que tenemos aquí.
Entonces no podíamos hallar otra recta, no tenemos otra recta más cercana que esta que se encuentra. Esta recta nos permite dar proyecciones acerca de un evento futuro dentro del marco de este conjunto de datos que tendríamos. Entonces podríamos hacer lo que son proyecciones, mirar qué tan dependiente es una variable con respecto a la otra. Es decir, por ejemplo, si en mi país crece mucho el IVA, entonces los productos se vuelven más caros. Entonces, y también podríamos hacer proyecciones en que si el año que viene el IVA crece a un cierto porcentaje, que tan creciente se volverá los productos. Entonces, con esto con esto podríamos hacer, ahí es donde se aplicaría lo que es recta de regresión lineal. Podríamos utilizar esto para hallar lo que son aproximaciones y dar unas ideas, tener una previsión acerca de eventos futuros dentro del marco del mismo conjunto de elementos. Entonces aquí tendríamos lo que es el diagrama de dispersión y su recta de regresión lineal. Luego de esto vamos a pasar a responder unas siguientes preguntas que nos dicen que prediga la nota, ya después de haber hallado el diagrama de dispersión lineal, como anteriormente veníamos diciendo, de la misma línea de pensamiento, uno con esto puede hacer proyecciones, puede hacer predicciones hacia un suceso o hacia algo que pueda ocurrir. Entonces, vamos a tomar lo que hemos hecho anteriormente, como lo que hicimos aquí en este diagrama de dispersión lineal, y vamos a sacar una conclusión. Bueno, vamos a tomarlo en base a la tabla anterior que tenemos a continuación, que la vamos a presentar por medio de esta tabla. Entonces, la pregunta a responder sería: prediga la nota de un estudiante en el examen final si la nota en el primer corte fue de 12. O sea, predecir la nota que tendrá un estudiante en el examen final. O sea, si el estudiante va a realizar el examen final o lo está realizando, nosotros como profesores predecir la nota que tendrá él con base a la nota que ha tenido, por ejemplo, en el parcial del primer corte, si su nota fue 2 o 12. Entonces nos vamos a ir a la tabla que tenemos aquí, esta siguiente tabla, y tomaremos en la parte donde dice, como nos tenemos que tomar, o nos dicen de que ese estudiante tuvo en el parcial de primer corte, tuvo una nota de 12. Entonces vayamos a la columna donde nos diga parcial de corte, que sería esta que tenemos aquí. Entonces vamos a hacerlo con otra pintura. Entonces sería parcial de corte. Con esto nos vamos a guiar dentro de esta columna. Nos vamos a guiar y buscar todas las notas en ese parcial de primer corte que tuvimos que sean de 12. Por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro también, y otros por acá, al igual aquí, al igual acá y al igual acá. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a hacer como una comparativa a la siguiente columna que se encuentra, que sería el parcial final, que es esta de aquí, que es la que nos pide como tal, es lo que nosotros, con la que vamos a tomar y hacer nuestra predicción hacia ese estudiante, la nota que obtendrá. Por ejemplo, el estudiante en la primera que encontramos, en el primer 12 que encontramos, dice que el estudiante en el primer corte sacó 12 y en el parcial final tuvo 15. Un estudiante tuvo eso, o sea, sacó 15 en el primer parcial, sacó 12 puntos y en el parcial final sacó 15 puntos. Vemos que acá un estudiante que sacó también los 12 puntos en el primer parcial sacó 14 puntos
en el parcial final. Aquí tenemos de que el siguiente estudiante que sacó 12 puntos en el parcial del primer corte, sacó 10 puntos en el parcial final. Acá tenemos otro estudiante que sacó 12, pero sacó 15 en el parcial final. Y así vamos haciendo sucesivamente. Por ejemplo, este que sacó también 12, sacó 13 en el parcial final. El de aquí sacó 15 puntos. Y el de acá 13 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es como estipular un rango. Por ejemplo, vamos a arrancar, por decir así, de la siguiente manera. El rango, por ejemplo, vamos a establecerlo así. De la menor nota en el parcial final de todos los estudiantes que sacaron en el parcial de primer corte, 12 puntos. ¿Recordad cuántos estudiantes salieron? 2, 4, 6, 7 estudiantes sacaron 12 puntos en el parcial de primer corte. Entonces, tomemos la nota más baja que sacaron esos estudiantes en el parcial de primer corte, la nota más baja que sacaron en el parcial final. Entonces, miramos de que fue 10, que es este el que tenemos aquí. 10 puntos fue la nota que sacó un estudiante en el parcial final. Y ahora tomemos la máxima nota que sacó alguno de los estudiantes, de los que sacaron 12 puntos en el parcial de primer corte, la máxima nota que sacaron en el parcial final. Y vemos claramente y se repite dos veces lo que fue el 15. Perdón, se repite el 15 tres veces, entonces sería puntos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros sacar nuestra predicción o cómo podemos nosotros contestar a esto? Vamos a escribirlo de pronto de la siguiente manera. Viendo de que el rango estuvo entre 10 a 15 puntos, los estudiantes que sacaron en el parcial final fueron, o sus notas estuvieron dentro de 10 y 15 puntos. Entonces podríamos decir lo siguiente, de que el estudiante podría sacar entre 10 a 15 puntos en el parcial final. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué decimos esto? Por decirlo así, podríamos decir que estamos promediando. Ahora, si de pronto logramos promediar lo que se saca allí, también podría ser una opción bastante viable. Bueno, entonces esto podría ser una predicción, o ya sabemos, ya con esto podríamos darnos una idea de saber en qué nota, o por ejemplo sacar saber el rendimiento de ese estudiante según lo esperado, como conteste y según, sí, o sea, saber el rendimiento que tendrá ese estudiante en el último parcial que se realizará o que realizaremos. Ahora tenemos la siguiente pregunta, que nos dice: si un estudiante obtuvo una nota en el examen final de ecuaciones de 16, ojo que ahora estamos nombrando lo que es el examen final. Lo que es el examen final, ya no es el examen, ya no es el parcial de primer corte. De 16 puntos, ¿cuál fue su nota en el parcial, en el primer parcial o el parcial de primer corte? O sea, ya no vamos a tomar como en el anterior, sino vamos a hacerlo lo siguiente. Entonces, también nos vamos a ir a esta tabla y vamos a realizar el mismo procedimiento. Ahora nos vamos a guiar primero de esta tabla de aquí, que corresponde a lo que es el examen final. Entonces, ahora vamos a buscar
los estudiantes que sacaron 16 puntos, hacer una evaluación o sacar un promedio o un análisis de los estudiantes que sacaron 16 puntos en este examen. Entonces, comencemos a mirar en la tabla quiénes sacaron y encontramos uno aquí, otro aquí, y listo, no encontramos más. Entonces sacamos dos estudiantes que tuvieron una nota en el parcial final de 16 puntos. Ahora, dentro de los estudiantes, esos estudiantes que sacaron 16 puntos, vamos a irnos a la columna anterior, que sería el parcial, en el examen parcial o el examen de primer corte, la nota que ellos sacaron en este examen. Entonces sería, el que sacó primero fueron 11 puntos y el segundo estudiante sacó 14 puntos. Entonces el promedio, o vamos a sacar un intervalo, el promedio o el intervalo o el rango de notas estaría entre 11 a 14 puntos. Con esto vamos a tomarnos a hacer nuestra predicción. Bueno, también podríamos sacar de pronto como un promedio para darnos un resultado un poco más asertivo. Por ejemplo, podríamos promediar lo que es 11 más 14, que son los dos puntos que tomamos, y dividirlos entre dos, porque fueron solo dos estudiantes que sacaron los puntos requeridos en el examen final, que fueron 16 puntos. Entonces 11 más 14, esto sería igual a 25 entre 2, y 25 entre 2 va siendo 12,5, si no estamos mal. Entonces el promedio, o predecir la nota de ese estudiante, o podríamos contestar de la siguiente manera: el estudiante, o la nota del estudiante, podría sacar entre 11 a 15 puntos. Si no me equivoco, vamos a verificar. Perdón, es a 14 puntos. O sea que sea 11 o sea 14, o dentro de ese rango, como por ejemplo podríamos guiarnos también. O sea, el promedio nos da una aproximación un poco más cercana. No quiere decir de que necesariamente vamos a sacar los 12.5 puntos que hayamos, sino que este resultado quiere decirnos de que la aproximación o nuestra predicción podría ser o estaría dentro de este rango como tal. O sea que el estudiante podría sacar 11, o podría sacar 14 puntos, o podría solo sacar 12, o podría sacar 13 dentro de ese rango. Es la estipulación que se hace.